del 53 al 65. Pero permítanme antes un poco de contexto y algo que quedó pendiente. Nos encontramos justamente después de que Jesús fuera apresado por la guardia del templo. ¿Recuerdan el último sermón? Jesús estaba en el Getsemaní con sus discípulos y Judas a la cabeza, teniendo detrás una multitud de cobardes en la noche, irrumpen en el huerto del Getsemaní para apresar a nuestro amado Maestro. Y después de una serie de acontecimientos terminan por llevárselo y provocando que todos los discípulos salieran corriendo. Pero en esos momentos el Evangelio de Marcos nos relata un acontecimiento extraño que registran estos versos en concreto que no atendimos en el sermón anterior. ¿Se acuerdan que quedaron pendientes, que terminamos el sermón y quedaron pendientes el verso 51 y 52? Y como de esto se trata, no de avanzar por avanzar, sino de intentar compartir expositivamente todo el consejo de Dios. Si saltáramos el verso 50 y 51 y 52 no estaríamos siendo fiel a eso que nos hemos propuesto y que creemos que procede de la santidad que el Señor demanda, ¿no? Verso 51 y 52 dice lo siguiente, y permítanme estos minutos para poder atender esto antes de entrar en el tema de hoy. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Verso 52, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Qué textos más extraños, ¿verdad? Parecen sacados de escena. La verdad que este relato parece ser que no tiene ningún sentido, ya que ¿qué nos puede aportar el detalle de un joven que está en esa noche, en ese lugar, lo apresan y sale corriendo desnudo tras ser descubierto? Pero luego nos acordamos que nada está puesto al azar en las Escrituras, que nada está puesto porque sí. En la Escritura todo tiene sentido y todo tiene significado para nuestras almas, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para nuestras vidas. Somos nosotros que en ocasiones no alcanzamos el conocimiento y la sabiduría suficiente para poder comprender qué es lo que el Señor nos quiere decir o qué significa cierto pasaje o cierta historia. Por tanto, el problema no está en la palabra de Dios, el problema está en la incapacidad del hombre para poder comprenderla, y esto es algo que ya entendemos. No obstante, hablemos de esto un segundo. Poca luz se ha aportado en cuanto a este relato, y no hay más información en ningún otro lugar que en este preciso texto, estos precisos 2 versos que encontramos en el Evangelio de Marcos. En cuanto a la identidad de este joven, se han presentado varias posturas, a pesar de haber poca información. Algunos dicen que es uno de sus discípulos, de estos que estuvo huyendo por allí, uno de esos discípulos se quedó ahí y lo engancharon, salió corriendo, perdió la sábana y quedó desnudo. Algunos incluso dicen que puede ser el discípulo amado Juan, dicen algunos. Otros incluso van un poquito más profundos y un poquito más en un marco espiritual y dice que quizás sea un ángel, haciendo una comparación con otras porciones de las Escrituras y demás. Pero la mayoría coincide que probablemente este joven que huyó desnudo fuera Juan Marcos, o sea, el propio autor del Evangelio de Marcos, en el cual está el contenido de este relato. En mi opinión, tengo que decirles que no sabría decir con certeza quién es este joven, no se puede asegurar con certeza de quién es. Pero sí que tengo que decantarme por una postura, sería por esta última, ya que es la que tiene mayor sentido y además, si esto es así y este joven es Marcos, aporta, al menos a mi corto conocimiento, al menos a mi propia vida, y yo lo comparto con ustedes, una enseñanza para nuestras vidas. Y por eso para mí tiene más sentido que ninguna otra. ¿Por qué tiene sentido que sea Marcos, este joven que encontramos en este propio Evangelio? En primer lugar, porque muchos coinciden que en el aposento alto en el cual se celebró la última Pascua, y que Jesús mandó a sus discípulos a que buscaran el lugar, etcétera, ya lo saben, dicen que es la casa de Juan Marcos. Algunos coinciden que este lugar era el lugar de los padres de Juan Marcos. Sabemos, por Hechos capítulo 12, que el hogar de Juan Marcos era un hogar que se abría para los discípulos, en este caso de los padres, porque Marcos en aquel tiempo era un joven seguidor y discípulo del Señor. Por tanto, si esto es así, ya tenemos a Juan Marcos ubicado en la escena, en la casa
al menos en la casa donde pertenecía el aposento alto que los discípulos y Jesucristo participaron de la Pascua e instalaron la cena del Señor. Por otro lado, sabemos que Judas sabía dónde se encontraba Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos que Judas salió de la casa, de ese aposento alto. Por tanto, conocemos que si Judas quería ir a por Jesús para apresarle, tenía conocimiento de dónde estaban ubicados, en la casa de Juan Marcos o en ese aposento alto. Y con esta información quizás se pueda especular, y digo especular, de que Judas, con dicha compañía, pasara antes de acudir al Getsemaní por esa casa, trazara con ese séquito de personas por esa casa o incluso fuera a entrar directamente a esa casa. O aunque no entrara en la casa, tanta multitud de personas no quedaría desapercibida por las casas que pasaran enfrente. Todo el mundo sabría que está ocurriendo algo fuera de lo normal, porque ¿qué hace esta multitud de personas en la noche de la Pascua caminando con antorchas por la calle? Por tanto, se dice que quizá Marcos, sobresaltado de la situación, salió corriendo del lugar con lo opuesto. Terminó la Pascua, terminó la cena y al ver la multitud o entrar a la puerta o verla desde fuera, salió con lo opuesto para ver qué es lo que estaba ocurriendo. O sea, entonces vemos como Marcos sale de la casa, quizá, vuelvo a decir que es especulación, quizá sale, sigue a esta multitud de gente, observa desde lejos lo que ocurría hasta el momento en que apresan a Jesús, descubren que está oculto detrás de algún lado, van a por él, lo cogen y le tiran de la sábana que cogió improvisadamente de su casa y sale desnudo. Cuando decimos desnudo no es completamente desnudo, sino con la ropa interior habitual de aquella época. Y esta condición, aunque sea de mucho especular este relato, la verdad que tiene lógica y es una explicación plausible. Pero como hemos dicho, me hace bien que sea Marcos porque puedo extraer algo que aporta para mi vida espiritual en este relato y es lo siguiente. Como saben, este relato solo se encuentra en el Evangelio de Marcos. O sea, ni Mateo, ninguno de los sinópticos, ni Mateo, ni Lucas, ni Juan, ninguno de los textos contiene este relato. Y lo que me hace bien es que este relato, escrito por el propio Marcos en el Evangelio que lleva su nombre, no registra ninguna hazaña. No registra ningún acto heroico. Y yo, Marcos, salí de la casa y valientemente me fui detrás del séquito que quería apresar a Jesús y los observé de lejos. ¿Qué va? Marcos relata de sí mismo un fracaso, alineándose con todos aquellos que lo abandonaron. Enseñándonos que si ellos se fueron corriendo, yo también me fui. Y quizá a lo mejor no tenía necesidad más que la necesidad impuesta por el Espíritu Santo que inspiró el relato, pero me hace bien que relatara sus derrotas. Porque el primer paso para caminar en victoria es presentar y no ocultar tus fracasos. No ocultemos nuestros fracasos. El fracaso es fracaso. Expongámoslos y arrepintámonos y rectifiquémoslos. En el nombre del Señor. Volviendo al texto, al relato de hoy. No quería que quedara esto pendiente. Este texto que vamos a afrontar en el día de hoy, permítanme ir así despacio, es uno de los relatos dentro del periodo de la pasión de nuestro Señor. Y eso es uno de estos relatos difíciles de atender por muchas cuestiones diferentes. Pero sobre todo porque en este relato nos encontramos al justo y al juez del mundo siendo juzgado por injustos. A la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, puesta en cuestión por los mentirosos. A la bondad, siendo golpeada por los malvados. Es verdad que comparar lo que ocurrió en la casa de Caifás, delante de ese Sanedrín clandestino, con lo que ocurriría al día siguiente en la Fortaleza Antonia o en el Gólgota, al menos a nivel físico no tiene sentido el compararlo. Pero no sé si a ustedes le pasa, pero a mí en ocasiones me es más tolerable la corona de espinas que la bofetada. Créanme que es una de esas porciones de las Escrituras que necesito estar orado para leer. Que necesito estar
dispuesto en mi corazón con un espíritu apropiado para pasar por esos textos. Porque cuando veo lo que le hacen a nuestro Señor Jesús en ese lugar, no solo me entristezco, sino que en ocasiones mi corazón se enfada. Por eso digo que es difícil estos relatos, esto que ocurrió en ese proceso a Jesús. Y se hace a veces más tolerable una corona de espinas que una bofetada cruzándole la cara a nuestro Señor. Pero le pedimos a Dios que no nos lleve a la ira estos relatos, sino a parecernos a nuestro Señor Jesús y llenar nuestro corazón de compasión. Amén. Marcos capítulo 14, versos 53 al 65. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose uno, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho de mano y de hecho hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote se levantó, le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo de las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Amén a su palabra. Empezamos. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Aunque el evangelista Marcos usa un solo verso para relatar de qué manera se reunieron y cuál es el proceso a Jesús, en realidad todo fue más complejo de lo que estos breves textos nos muestran. El conocido como proceso a Jesús fue bastante tedioso y complicado, ya que en realidad existieron 6 audiencias en total, si sumamos lo que Jesús tuvo que afrontar delante de los judíos por una parte y delante de los romanos por otra parte. 6 audiencias. Por un lado, el juicio religioso delante de los líderes de Israel, en primera instancia, lo vemos en casa de Caifás. A continuación, esa misma noche, delante del Sanedrín, intentando acusar a Jesús hasta que lo consiguieron. Y por último, muy de mañana se vuelven a reunir, como relata Marcos capítulo 15, verso 1, reunidos otra vez para hacer oficial aquello que establecieron clandestinamente. Y por el otro lado tenemos el juicio civil delante de Poncio Pilato y el poder romano, el cual tenemos en primer lugar el primer encuentro con Poncio Pilato. Después Pilato, vemos que hay un segundo, vemos que lo manda a Herodes y tiene un encuentro y una audiencia con Herodes para después regresarlo otra vez a Pilato definitivamente, el cual lo condena a la muerte por crucifixión. Por tanto, podemos ver que el proceso a Jesús fue más complejo de lo que parece. Como decíamos en primera instancia, Jesús tuvo una audiencia en primera instancia delante de Anás. Y vamos a intentar describir el primer proceso, los primeros 3 encuentros con los judíos, en este caso que nos toca hoy. El primer encuentro lo tiene con Anás. Esto lo podemos afirmar ya que el Evangelio de Juan nos da testimonio de ello. Juan 18 nos habla de este relato.
Marcos elude todo esto y nos pasa directamente a casa de Caifás, su sumo sacerdote oficial, pero el Evangelio de Marcos nos muestra que previamente, antes de esto, van directamente a casa de Anás. ¿Y quién es este Anás? Sé que lo saben, pero lo decimos para que quede constancia. Anás, como ustedes ya saben, fue el sumo sacerdote previo a Caifás, el cual ostentó su cargo por 9 años consecutivos hasta que Caifás lo reemplazó. Este, a su vez, Anás, era suegro de Caifás, lo que nos hace levantar sospechas del monopolio del sacerdocio de la época. Un suegro y después su yerno por un periodo muy extenso de años. Según el relato de Juan, Anás le hace una serie de preguntas a nuestro Señor Jesucristo en referencia a sus discípulos, en referencia a su doctrina, etc. Preguntas las cuales fueron contestadas por Jesús de la siguiente manera. Juan 18, versículo 12 al 14 dice lo siguiente. Jesús, ante las preguntas de Anás, le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Jesús, de una forma tajante, contesta a las preguntas capciosas e hipócritas de este ex sumo sacerdote, lo que propició una de las escenas que a mi corazón agita cada vez que leo, como decía al principio del sermón. Cada vez que lo leo, cada vez que lo escucho, simplemente cada vez que lo recuerdo me ofende. Y en este mismo capítulo del 18 dice: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Cruza, se acerca delante de nuestro Señor Jesús y contestando tan vehementemente, tan elocuentemente, tan sanamente nuestro Señor, va y le cruza la cara defendiendo al sumo sacerdote. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Me rompe este texto. Me supera. ¿Por qué me golpeas? Si he hablado mal, ¿dónde está el mal? Si bien, ¿por qué haces esto? Un acto despreciable por parte de los alguaciles del sumo sacerdote y una respuesta conmovedora, llena de bondad y sabiduría por parte de nuestro Señor Jesús, que los dejó sin palabras a ninguno de los presentes. Anás pregunta, el alguacil golpea, el Señor contesta y todos quedan enmudecidos. Si he hecho mal, ¿cuál es mi mal? Si no, ¿por qué me golpeas? Al ver que no podían sacar nada de él y no tener respuestas tras la bofetada, dice la Escritura, Anás entonces le envió atado a Caifás, al sumo sacerdote. Porque lo que dijo el Señor no tenía respuesta. ¿Dónde está el mal? No te puedo decir nada. Si no está el mal, ¿por qué me golpeas? No te puedo decir nada. Porque la verdad siempre triunfa sobre la mentira. Superada la primera audiencia delante de Anás, se dispusieron a ponerlo delante de los líderes para encontrar acusación contra nuestro Señor Jesucristo. Esta primera audiencia de Jesús, que tuvo Jesús delante de los líderes, fue clandestina, como ustedes ya saben, e ilegal en todos los sentidos. Podríamos hablar un sermón entero de las ilegalidades cometidas en esos procesos a nuestro Señor Jesús. Como, por ejemplo, que no podían juzgarlo de noche, no podían hacerlo si todos los miembros del Sanedrín no estaban reunidos oficialmente, no podían hacerlo precipitadamente y menos dictaminar una sentencia y aplicarla en menos de 24 horas, entre otras muchas cosas más. Por tanto, lo estaban juzgados alejados tanto de la Torá, de la ley que tanto decían defender, tanto de la tradición que tan celosos eran, incluso estaban alejados del propio gobierno romano que tanta afinidad decían que tenían y tan sujetos estaban a ellos, porque todo hicieron mintiendo y clandestinamente. Y lo hicieron no porque estaban deseosos de averiguar la verdad. Vamos de noche rápido, tenemos que averiguar la verdad. ¿Qué va? Sino porque necesitaban encontrar como fuera una forma de acusarle con aparente justificación
para poder justificar, sus acciones y sus acusaciones, tanto delante del pueblo como delante de Roma. ¿Cómo nos inventamos? ¿Qué hacemos? Necesitamos un mínimo de credibilidad, una justificación para presentarlo al pueblo como culpable y para que Roma dictamine la sentencia que queremos aplicarle, la cual no era nada más y nada menos que la pena capital. Por tanto, ahí tenemos a las bestias rodeando al Cordero para acusarle. Según el relato, estaban todas las índoles, no todos, pero todos los rangos, principales sacerdotes, escribas, ancianos y a la cabeza presidiendo Caifás como sumo sacerdote. Verso 54. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Marcos de alguna manera interrumpe este relato brevemente para aportarnos el relato de Pedro colándose en la casa de Caifás. Según nos cuenta este texto, Pedro siguió de lejos a Jesús hasta entrar dentro del patio. O sea, de alguna manera era una serie de viviendas, de estructuras, con un patio central, el cual formaba parte de la casa, y Pedro accedió a ese lugar. El Evangelio de Juan nos da más detalles al respecto, el por qué Pedro pudo acercarse a ese lugar y pudo entrar tan fácilmente. Lo leemos. Juan 18, 15, 16 dice, y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. En este caso es el discípulo amado es Juan, según todos coinciden. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. De esta manera Pedro pudo entrar en ese recinto y no tuvo que saltar una valla. Pudieron entrar de alguna manera. Y todos sabemos lo que ocurrió en ese patio, ¿verdad? Algo que atenderemos en su debido momento, pero todos saben lo que ocurrió en esa noche con Pedro y con Jesús y cómo lo negó. Versos 55 y 56, regresamos al relato, y dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no la hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Como ya hemos mencionado, ese primer encuentro era el juicio clandestino para encontrar de la forma que fuera una acusación firme para acabar con la vida del nazareno. Este proceso tuvo varias etapas que fueron cada vez más despreciables y cada vez más viles hasta llegar al extremo. En primera instancia intentan encontrar una acusación verdadera. Al no encontrarla, comienzan a acusarle falsamente. Al no encontrarlo, intentan que con preguntas el propio Jesús, al contestar, se autoinculpara. Y por último, al no encontrarlo, forzaron a Jesús, previo juramento, para que contestara de esa manera. Y este proceso se repite año tras año, siglo tras siglo, ya que es la pauta de conducta de los impíos contra aquellos que verdaderamente caminan. ¿Se han dado cuenta? Es una réplica de lo que ocurre hoy. Una réplica que se ha ido pasando de generación tras generación. Intento encontrar una verdad para acusarte, no la encuentro. Procuro intentar una mentira, no la encuentro. Procuro intentar que tú te autoinculpes, no lo encuentro. Procuro buscar todos los medios necesarios, porque ante la verdad solo las artimañas de Satanás son las que parece ser que tienen éxito. Y no lo tienen. Esto es brutal, mis hermanos, porque como vemos en las propias Escrituras, cuando el impío, aquel que no soporta lo santo, no encuentra con qué acusarte, la verdad se transforma en la acusación. La verdad se transforma en el argumento para acusar. No encuentro mentira, no encuentro falsa, no encuentro nada para acusarte. Llega un momento que al final tomo la verdad para acusarte y hago de una verdad santa el motivo por el que te señalo. Porque a Jesús lo acusan con una verdad, que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No tengo mentira, te acuso con una verdad, porque al final el impío toma lo santo que no lo soporta y te lo arroja a la cara como si fuera algo pecaminoso y te acusa con la santidad de la verdad.
Es por eso que en ocasiones la iglesia verdadera es señalada por la santidad. No por la mentira, no por cosas que están mal, sino por la verdad. Como la iglesia es santa, se la señala como santa y esa es la acusación. Porque mientras que para la iglesia verdadera la verdad es santa, para aquellos que no soportan la santidad, la verdad es el objeto de acusación. Esta es la vida del creyente y se vuelve a repetir. Es por eso que, mis hermanos, aún delante de una turba que intentan acabar contigo, el inquieto siempre será el que no es sincero, el que intenta acusar. Si ustedes intentan imaginar el proceso a Jesús leyendo los textos, pueden ver que los agitados eran los mentirosos. Porque el que tiene la verdad siempre está tranquilo porque no tiene nada que ocultar. Mis hermanos, cuán poderosa es la verdad. Cuán poderoso es ponerte del lado de la santidad. Puede que te crucifiquen por la verdad, pero qué tranquilo estás en tu corazón. Los que van con mentira siempre van con espuma por la boca, inquietos en todos los lugares, están agitados y vienen en manadas, pero la verdad siempre prevalece. Tras intentar encontrar testimonio verdadero sin éxito, comenzaron con los testimonios falsos y nos dice el relato que no concordaban. La pregunta que nos hacemos es, ¿y qué más da que no concuerden? Si todo el proceso a Jesús era una mentira y una falsedad, pues como hemos dicho, todo era ilegal, pero necesitaban un recurso aparentemente legal para blanquear sus acciones. Y dice la Escritura lo siguiente, Deuteronomio capítulo 17, verso 6. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir y morirá por el dicho de un solo testigo. Y no morirá por el dicho de un solo testigo. Deuteronomio 19, 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Notan? Por tanto, aunque todo era mentira, esa mentira tenía que tener una apariencia de verdad para que tuviera éxito delante del pueblo. Ellos necesitaban que aun los testimonios falsos concordaran. Me da igual que sea falso, pero que concuerden, porque tenemos que presentarle al pueblo una sola versión de lo que estamos presentando en contra de Jesús. Pero como se contempla, no encontraban forma ni que de la mentira se pusieran de acuerdo. Es que es así. La mentira no concuerda. En cambio, la verdad, una verdad aquí y un cristiano en el Tíbet es lo mismo. ¡Es lo mismo! No hace falta que tú di esto, yo digo esto, decimos lo mismo porque ambos tenemos esto. Y como todos tenemos esto, es la misma verdad. En cambio, aquellos que mienten y maquinan y van por las noches y hacen cosas, tienen que concordar y ni aún así se ponen de acuerdo. Es entonces que un grupo de eruditos y doctos, nótese mi sarcasmo, argumentaron con una aparente verdad o media verdad. Versos 57 y 58. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. La acusación que hicieron sobre él no fue cualquier acusación, ya que acusar a alguien en contra del templo era una acusación muy seria. Y en Jesús la acusación iba por 2 vías. En primer lugar, en un sentido religioso y espiritual, este está despreciando el templo, por tanto está despreciando a Israel, por tanto está despreciando el Sanedrín, a Dios, su santidad, su ley, todo. Y no solo eso, sino quiere destruirlo, está haciendo como una especie de sedición, algo extraño en contra del propio poder romano que tiene el monopolio. O sea, era una acusación totalmente grave la que le hacen a nuestro Señor Jesús.
Sin embargo, estos acusadores falsos tomaron unas palabras que Jesús había mencionado años antes, pero tergiversando absolutamente todo lo que él dijo. La acusación en sus bocas, en las bocas de los testigos falsos, es, él dijo, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. La cita en concreto es la siguiente, la encontramos en Juan capítulo 2, verso 19 al 21, y Jesús dijo esto, Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré, dijeron luego los judíos. En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Podemos ver que en primer lugar Jesús nunca dijo derribaré este templo. Y la acusación dice, él va a derribar este templo. Él no dijo nunca eso. Él dijo destruid este templo, tergiversando la verdad con una media verdad. Nunca dijo yo destruiré, sino destruid este templo. Y después las palabras de Jesús para nada tenían que ver con algo literal, sino que tenían que ver con su propia vida. Matadme, profetizando, y en 3 días levantaré este templo. Pero podemos ver que ni aún así, ni con medias verdades, podían coincidir sus relatos. Versos 59 y 60. Pero ni aún así coincidían en el testimonio, dice el texto. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Ya estaba nervioso. ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Tras no encontrar forma de acusarle, ni con verdad, ni con mentira, ni con medias verdades, Caifás deja de presidir para intervenir de una forma activa y desenfrenada que evidenció su condición, sus malas intenciones y su propia maldad. Dejó la presidencia para inmiscuirse en el proceso a Jesús. Tenemos que entender que este personaje fue sumo sacerdote por un periodo anómalo de 18 años consecutivos, algo inusual. Y sumado a que su suegro fue el anterior sumo sacerdote, podemos ver cómo esta familia sacerdotal falsa estaba monopolizando todo lo que tiene que ver con el Sanedrín, con el templo, con el pueblo. Es entonces que puesto en pie, dice, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero así nos dice el verso 61, mas él callaba y nada respondía. La conducta de Jesús, ni el sumo sacerdote, ni nadie de los que estaban allí podían soportarla y comprenderla. La reacción natural de aquel que está siendo acusado por alguien, sobre todo cuando esta acusación es falsa, es defenderse. Es decir, esto no es verdad, lo que estás diciendo no es así, esto es así, 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 es lo más normal. Pero Jesús callaba. Jesús no se defendía, Jesús callaba. Tal cual está escrito en la profecía. Él enmudeció. Pero ese silencio era ensordecedor en la boca de sus acusadores. No podían soportar el chillido del silencio de Jesús. No lo soportaban, era peor que 1000 palabras. No dices nada, no te defiendes. Imagínate a Caifás, atacado de nervios, levantando de ese lugar. Pero ¿cómo que no hablas? El tiempo tic-tac, cada vez se hace más temprano. Llega la Pascua, no lo vamos a poder acusar. No tenemos argumento, no te defiendes, no hablas. ¿Notan la escena? Es entonces que el sumo sacerdote ahora sí que toma verdadero protagonismo y partido y le pregunta directamente poniéndolo bajo juramento. El texto dice, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito?
Fue una pregunta directa y clara que en un contexto apropiado, desde un corazón adecuado, hubiera sido una pregunta lógica y genuina y sana. Ya le preguntaron muchos eso mismo y no hubo ningún problema. ¿Recuerdan, por ejemplo, Juan, el discípulo, el que anunció su llegada, familiar de Jesús? He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, que lo pasó por las aguas, hizo que le trasladaran esta misma pregunta. ¿Es él? Porque no había ningún problema en preguntar a Jesús si era el Cristo. No era ningún problema preguntarle desde una genuinidad. ¿Eres tú, Señor, el que tengo que esperar? Pero Caifás no quería saber si Jesús era a quien todos supuestamente esperaban. No le interesaba si era el Mesías o no. Solo quería encontrar una palabra para acusarle. Es por eso que no solo le pregunta, sino que lo pone bajo juramento para que conteste. Mateo capítulo 26, verso 63 dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Toda aquella persona delante del Sanedrín, tras previo juramento del sumo sacerdote, estaba obligada a contestar. Es en ese momento que Jesús le contesta, pero no solo con un sí. No solo con un sí, sino que les da por fin lo que le piden. Una verdad que ellos no podrían soportar y que definitivamente tomarían para apresarle, acusarle en firme y quitarle la vida. Verso 62. Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis del Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo de las nubes del cielo. Si la respuesta solo se hubiera limitado a un sí, no hubieran podido acusarle y el proceso hubiera seguido. Vale, eres el Mesías, demuéstramelo, ¿dónde están las marcas? ¿Dónde están las señales? El proceso hubiera seguido, pero Jesús no contestó solo con un sí. Jesús no solo les dijo que era el Mesías, sino que les habló de la propia naturaleza y condición del Mesías. No solo te digo que sí, sino te digo quién soy en realidad. Jesús tomó la profecía del libro de Daniel para aplicarla sobre su propia persona. Daniel capítulo 7, verso 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, e hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Por eso Jesús no solo se limitó a decirles que sí que era el Mesías prometido, sino que ese Mesías estaba sentado a la diestra de la majestad del Padre y descenderá sobre las nubes del cielo. Para ellos eso era insostenible, no podían asumir esas verdades. Ellos sabían que solo Dios cabalga sobre las nubes del cielo. Salmo 68, 32, 33, reinos de la tierra, cantad a Dios, cantar al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos. Ese transporte solo le pertenece a Dios Todopoderoso. Y ahora Jesús dice que cabalga sobre esas nubes. Ellos saben que Dios comparte mucho, pero jamás su gloria. Comparte mucho, pero nunca su gloria. Isaías 42:8, yo el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Pero ahora este Mesías, que dice que es el Mesías, Hijo de Dios, que viene en las nubes del cielo, dice que está sentado a la diestra del Padre.
afiliándose con la profecía de Daniel, recibiendo una gloria que solo le pertenece a Dios Padre. Por tanto, no necesitaban más. Versos 63 y 64. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Tras la afirmación de nuestro Señor Jesucristo que era el Hijo de Dios y que lo verían sentado a la diestra del Padre y descendiendo de las nubes del cielo, el sumo sacerdote reacciona de una forma muy particular. Dice el texto que se rasga las vestiduras. El acto de rasgarse las vestiduras es una forma que presentan las Escrituras practicada por el pueblo de Israel que intenta reflejar exteriormente un sentimiento de dolor profundo en el corazón. Eso es lo que es rasgarse las vestiduras según las Escrituras. Las Escrituras encontramos, por ejemplo, esta manifestación particular en diferentes ocasiones. Génesis 37, 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Job capítulo 1, verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Segunda de Reyes 22, 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Notan? Podemos ver claramente cómo tras sufrir una desgracia, tras una mala noticia, tras una condición adversa, un dolor del alma se manifiesta externamente por medio de un rasgamiento de los vestidos. Y ahora parece que Caifás, tras las palabras de Jesús, sentía ese dolor profundo en su corazón y quiso manifestar exteriormente lo que estaba padeciendo, pero era todo mentira. Todo mentira. No existía dolor en el corazón corrupto y oscuro de Caifás. Todo en ese lugar era un circo, todo en ese lugar era una irresponsabilidad, una representación ficticia, y Caifás era el cabeza y artífice de todo ello. Él no sintió ningún sufrimiento, a él le daba absolutamente igual lo que ese nazareno dijera. Es más, me atrevería a decir que no sintió dolor, sino tranquilidad. No sintió dolor, sino alivio, por fin. Por fin. Se rasgó las vestiduras no por tristeza, sino por alegría. Por alegría se rasgó las vestiduras. Por tanto, esa manifestación era una representación falsa, aparentando algo que no era, manifestando algo que no sentía. Pero mis hermanos, Dios jamás tendrá en cuenta ninguna manifestación externa que no sea genuina desde el interior. Dios te juzga desde dentro para afuera. Lo saben eso, ¿verdad? Dios no juzga de fuera para adentro. Obviamente, cuando hay algo dentro que es genuino, todo lo que sale por fuera es santo y bueno. Pero Dios no juzga desde fuera para adentro. Dios juzga desde dentro para afuera. Desde el corazón interior hacia lo que hay en el exterior. Es por eso que dice la Escritura en Joel, creo que es, no tengo aquí la cita, dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Noten, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Para qué rasgas tu vestido si tu corazón sigue intacto? Rasga tu corazón. Tras esa manifestación hipócrita, sentencian a Jesús acusándolo de blasfemia. Ya vamos recta final, ¿vale? Acusándolo de blasfemia. La blasfemia, según las Escrituras, es uno de esos pecados considerados como muy graves que hay que tener muy en cuenta.
Las definiciones que encontramos para blasfemia nos arrojan mucha luz al respecto de lo que esto significa. Ya lo hablemos en su momento, ¿se acuerdan? Hablemos de la blasfemia, concretamente la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia, Calal, en una de sus acepciones, dice que tiene que ver con veloz, con afilado, con abatir, con despreciar, con destruir, con injuriar. Otra palabra, neatza, viene a significar está relacionado con abominación, con escarnio. El griego, el término es el mismo, es la palabra blasfemia, es una palabra griega y nosotros no la hemos traducido, es blasfemia y significa también lo mismo, vilipendio, maldición, maledicencia. Creo que todos se habrán dado cuenta que la blasfemia tiene que ver ¿con qué? Con la boca. Y la Escritura habla mucho de la shonara, de la boca, de maldecir, de hablar mal. Santiago nos da un repaso respecto a todo esto, de hablar mal, de blasfemar, de decir mal, de injuriar, de escarnecer, de todo esto que tiene que ver con una pronunciación blasfema negativa. Y sobre todo la blasfemia estaba muy vinculada a lo que tiene que ver con el Señor. O sea, alguien que blasfema es alguien que pronuncia un mal sobre lo santo y sobre todo directamente en contra de Dios. Y las Escrituras nos lo muestran, esta evidencia muy claro. Por ejemplo, Apocalipsis 13:5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Daniel capítulo 3, verso 29, por tanto, decretó que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, dijere. Marcos capítulo 2, verso 7, ¿por qué hablaste así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Por tanto, la blasfemia tiene que ver con la palabra hablada. Pues de eso mismo acusaron a nuestro Señor Jesucristo, de proferir palabras blasfemas en contra de la santidad de Dios, cuando se atribuyó para sí que se sentaría a la diestra de la majestad de Dios y descendería de las nubes del cielo. Dices blasfemias, hablas cosas que no proceden, porque Dios no comparte su gloria con nadie, ¿entienden? Por tanto, como dijimos, no le acusan de blasfemia por decir que soy el Mesías. Decir yo soy el Cristo no es blasfemo. Decir que se sentaba a la diestra de la majestad del Padre y descendía de las nubes del cielo, para ellos era blasfemia. Si hacemos memoria, recordaremos que hubo un acontecimiento similar registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 10, y en otros lugares. En esta ocasión de las Escrituras podemos ver cómo le preguntan que conteste acerca de si es el Mesías o no, y Jesús no solo les contesta afirmativamente, cosa que pueden de alguna manera tolerar, sino que entre sus palabras les dice algo que no pueden comprender ni tolerar. Juan 10:30, después de decir, vosotros lo habéis dicho, dice, yo y el Padre uno somos. Vale, el Mesías lo aguanta, tú y el Padre uno somos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Que tú y el Padre uno sois? Entonces leemos lo siguiente, el verso 31 y 33, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Esa es la acusación. Tú siendo hombre te haces Dios. Por tanto, podemos ver un caso similar en el cual el problema no era la mesianidad, o sea, la identidad, sino la esencia. No que soy el Mesías, sino tu definición de lo que es ser el Mesías. Por eso te acusamos, no por ninguna obra, no porque digas que eres el Cristo, sino porque siendo hombre te haces Dios. Así pues, todos tras escuchar no solo que era el Mesías prometido, sino que ese Mesías prometido compartía la gloria con el Padre, haciéndose igual a Dios, le condenaron. Porque, mis hermanos, esta es la realidad. El Cristo de las Escrituras era incompatible con el judaísmo de la época y es incompatible con el judaísmo de la actualidad. Es incompatible. No se puede pegar, no se puede alinear, porque el judaísmo de la actualidad se ha separado de la profecía verdadera.
convirtiéndose en talmúdico, en halágico, en tradicional, poniendo como énfasis el propio pueblo y olvidándose del Mesías prometido. Y es incompatible porque el Mesías que ellos esperan no es el Mesías que en realidad vino y volverá. Es por eso que no se puede pegar. Y es por eso que todos los movimientos mesiánicos, al final, sobre todo aquellos que son sinceros con la religión que quieren profesar, tienen que abandonar a Jesús, porque es incompatible con lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Porque este Jesús no solo es el Cristo, sino el Hijo del Dios viviente, aquel que viene del cielo, aquel que está sentado a la diestra del Padre, aquel verbo que se hizo carne y que era Dios como el Padre. No hay otra posibilidad, por eso no se puede pegar. Por eso lo rechazan, por eso se apartan, por eso apostatan de la fe de Cristo. Fue entonces, después de todo esto, cuando los lobos sacaron sus colmillos y las bestias salieron a relucir. Porque tenían delante a aquel que ya podían acusar y a aquel que ya podían llevar con la mentira, y en esta ocasión con una verdad, porque al final lo acusan con una verdad, mis hermanos. Al final lo llevan a la cruz con una verdad. Te acusamos porque sí, es verdad. Lo mataron por una verdad. Lo mataron por una verdad. Y ya sacaron sus colmillos, y estas bestias fueron a por él. Verso 65, final. Algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. A pesar de todo esto, la conducta de nuestro Señor Jesucristo fue intachable. Intachable. Todos conocemos lo que dice Isaías 53, ¿verdad? Pero ¿quién recuerda Isaías capítulo 50? Dice la palabra del Señor en Isaías 50, versos 5 y 6, en el mismo contexto. Adonai, el Señor, me abrió el oído. Y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. ¿Qué texto? Me abrió el oído haciendo alusión a lo que hacían los esclavos con los óvulos de las orejas, de aquellos esclavos voluntarios que querían quedarse a servir a sus amos después de ser liberados voluntariamente. Y en las Escrituras, no viene al caso, pero esto conecta con el que me preparaste cuerpo, presentándolo delante de este mundo que lo quería matar. Y en esa condición jamás fue rebelde. En esa condición del verbo hecho carne, el Padre mandando al Hijo en servidumbre y sujeción absoluta, no fue rebelde y jamás se volvió atrás. Y nos dice algo brutal: di mi cuerpo a mis heridores. No me hirieron, lo di yo. Yo me entregué para que me hirieran. Yo di mi cara para que me mesaran la barba. ¿Saben lo que es mesar la barba? Arrancársela. Yo di mi cara para que arrancaran mi barba. Dice, no aparté mi cara de los esputos. Con todo perdón, mis hermanos, con todo respeto, un esputo es un escupinajo. Y dice que no apartó su cara de los esputos de aquellos que lo querían matar. Se quedó firme delante de ellos, delante de sus heridores, golpeándole, mesándole la barba, escupiéndole y aguantando la mirada delante, soportando el escarnio, la maledicencia, el justo siendo juzgado por los injustos, la bondad siendo torturada por la maldad, la verdad acusada por la mentira, pero permaneció en su lugar. Por amor
incluso de aquellos que lo estaban golpeando. Solo un corazón como el de Cristo puede decir después de todo esto: Padre, perdónalos. Solo Él. Solo Él, mis hermanos, es solo Él. Y este es el mayor ejemplo de vida y de conducta. El mayor discurso de Cristo es Cristo. La mejor clase, la mejor enseñanza, el mayor curso de teología es su propia vida. Lee su vida y vivirás de una manera más excelente de la que vives. Porque esa es la conducta. Mantenernos firmes delante de cualquier escarnio posible. Procurar que Dios deposite en nuestros corazones bondad, misericordia, evangelio, incluso por aquellos que nos persiguen. Ya lo enseñó el Señor. Al que te den una mejilla, ponle la otra. No se quedó en palabras, o se quedó en palabras. Él lo hizo, Él nos lo enseñó. No puso una mejilla, puso todo su cuerpo. Todo su cuerpo para que fuera destrozado por amor a nosotros y para darnos ejemplo de vida y de conducta. Al que está en el trono sea la gloria y al Cordero, aquel que se ofreció por todos nosotros y a pesar de ser juzgado injustamente, permaneció en perfecta santidad para la gloria de Dios Padre. Oramos al Señor.